Cuando nosotros otorgamos crédito, como hemos dicho, podemos tener una pérdida, ¿no? Y esta pérdida puede ser de dos tipos: la pérdida esperada y la pérdida inesperada. Cuando hablamos de pérdida esperada, nos estamos refiriendo a la pérdida promedio esperada que una organización debería esperar y que puede experimentar su portafolio en el tiempo, que va a representar el costo de hacer el negocio y que debería encontrarse incorporado en el precio. Cuando nosotros definimos una tasa de interés para cobrar por los créditos, un componente importante de esta tasa de interés viene a ser lo que se conoce como la prima de riesgo. Entonces, mientras más riesgosa sea mi contraparte, mientras más riesgoso sea el cliente al que le voy a prestar dinero, este costo de la prima de riesgo va a ser más alto. Es por eso que nosotros muchas veces encontramos que las tasas de interés que se cobran a personas o empresas de mayor riesgo son tasas más altas que las que se pueden cobrar a otras personas o empresas de menor riesgo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos medir cuál es esa posibilidad de pérdida esperada. O sea, yo sé que me enfrento a un mercado determinado, sé que voy a colocar determinado volumen de créditos y tengo que hacer un análisis de cuánto es lo que más o menos pudiera caer en incumplimiento de ese total, y eso es lo que yo considero como una pérdida esperada, ¿no? O sea, el riesgo del negocio propio, como cualquier negocio que tiene un riesgo. Y la pérdida inesperada viene a ser la volatilidad de las pérdidas reales y que llevan a la necesidad de cubrirlas con capital, ¿no? O sea, normalmente nosotros, cuando nos dedicamos a un negocio crediticio, definimos cuál es la posibilidad de pérdida esperada que tenemos, pero el resto de la deuda pudiéramos perderla también por un evento catastrófico, cualquier evento que pudiera ocurrir, pero que no es parte de la planificación del negocio. O sea, yo no he definido un negocio con un riesgo de pérdida de ese tipo, solo que ante un evento catastrófico se puede generar una pérdida. Entonces siempre, como decíamos, tiene que haber un respaldo de los dueños de la organización, de los accionistas, a través del capital, del patrimonio que van a poner para esto, ¿no? Hay algunos casos especiales de riesgo crediticio, como viene a ser el riesgo de transferencia, que viene a ser el riesgo de que las contrapartidas de un país incumplan con sus obligaciones por la incapacidad de obtener las divisas en las que están denominadas. Nosotros hemos escuchado hablar algunas veces de riesgo país, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo país, también estamos hablando de riesgo crediticio, porque el riesgo país es la imposibilidad que va a tener un país de hacer frente a sus obligaciones crediticias con sus acreedores en otros países o los inversionistas que invierten en el país. Entonces, si una institución financiera le presta a alguien dentro del país, va a estar expuesto a un riesgo crediticio, pero dentro de las reglas propias del país en el que se mueven ambos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre si es que alguien le presta a una persona domiciliada en otro país diferente, ¿no? El riesgo crediticio va a seguir siendo el mismo, o sea, la posibilidad de que el cliente incumpla con el pago del dinero prestado, pero que además se vería potenciada por algunos factores que pudieran ocurrir en ese país, que de acuerdo a su soberanía pudiera determinar algunas normas, algunas leyes que pudieran afectar a estos deudores y que pudieran hacer que estos no cumplan con sus obligaciones con sus acreedores en otros países. Entonces, dentro de este riesgo país, que forma parte del riesgo crediticio, como les decía, existe el riesgo de transferencia, o sea, el riesgo de que deudores de un país no puedan convertir su moneda nativa en divisas de intercambio internacional para poder hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores en otros países, ¿no? Por ejemplo, si un cliente peruano tiene una deuda con un acreedor ubicado en Estados Unidos, en Europa, etcétera, para poder hacer pago de sus obligaciones no lo va a pagar en soles peruanos, porque los soles peruanos no se cotizan en esos países, entonces tiene que convertirlo en moneda de intercambio de divisas, como puede ser el dólar, ¿no? Entonces, si una persona, debido a problemas políticos, sociales dentro del país, no tiene la posibilidad de comprar
moneda extranjera para poder pagar a sus obligaciones, está corriendo un riesgo de transferencia, ¿no? O sea, no tiene cómo transferir sus fondos a sus acreedores a través de los mecanismos que el mercado internacional establece, ¿no? Y el otro caso especial del riesgo de crédito dentro de lo que se conoce como riesgo país viene a ser el riesgo soberano, ¿no? Que es el riesgo de que un Estado incumpla sus obligaciones unilateralmente o por incapacidad de acceso a divisas, ¿no? A estos conceptos, como les decía, se les conoce como riesgo país, que forma parte del riesgo crediticio, ¿no? Porque es un riesgo de contraparte. Existe un deudor y existe un acreedor. El deudor no puede o no quiere pagar al acreedor.